Hello, bienvenidos a este nuevo video, a la segunda parte de esta mini serie de cómo estudiar la Biblia. Y antes de empezar a compartir lo que les traje hoy, pues quiero acabar con un mito o un pensamiento que muchas personas tienen, y es que para leer la Biblia, a juro, tienes que ser un pastor o un sacerdote o tienes que tener algún tipo de liderazgo en la iglesia. Pues la verdad es que no. La Biblia es la palabra de Dios para su gente. Es como Dios se da a conocer a la humanidad. Cómo conocemos su carácter, cómo conocemos cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida, cómo lo conocemos a Él. Entonces, realmente la Biblia es para todo el mundo, para que todo el mundo lo pueda leer y pueda conocer al Dios que los creó. Empecemos con estas herramientas que nos van a ayudar a entender un poco mejor este texto y vamos a empezar con el material de apoyo. Yo cuando empecé a estudiar la palabra, pues habían cosas que obviamente yo no entendía y todavía hay cosas que no entiendo, pero en ese momento sí estaba como mucho más perdida y ni siquiera sabía cómo hacerlo o por dónde empezar. Entonces lo que yo hice fue tomar un librito de devocionales que estaba en mi casa, que es un libro de devocionales, es como un libro que te da una lectura diaria, como una reflexión diaria que está basada en un versículo o en un pasaje de la Biblia. Y esta es una buena forma, en mi opinión, de empezar porque no es mucho contenido, pero nos ayuda como a familiarizarnos con la palabra de Dios. Entonces, si estás empezando a leer la Biblia, un devocional puede ser una muy buena opción. Sin embargo, en internet hay demasiado material disponible que es excelente a la hora de estudiar la Biblia, como por ejemplo blogs o comentarios escritos por pastores, por teólogos, por eruditos de las escrituras, incluso prédicas. Y yo creo que todo va a depender de cuál es la forma más fácil para ti o qué es lo que tú prefieres, tus preferencias. Claro, a mí me gusta mucho leer comentarios que han escrito pastores o líderes cristianos mientras estoy leyendo la Biblia. Entonces lo que yo hago es leer el pasaje. Si hay algo que no entiendo o algo que realmente me gustaría tener un poco más claro, entonces busco diferentes interpretaciones, porque es siempre bueno tener diferentes interpretaciones y luego unir todo eso y tú mismo sacar tu conclusión, no solamente dejarnos llevar por una sola persona, porque al fin y al cabo, si eres hijo de Dios, tú tienes el Espíritu Santo en ti y Dios te da a ti la capacidad de entender y de interpretar qué es lo que Él te quiere decir con lo que estás leyendo. Yo les voy a dejar en la descripción de este video links de cuáles son las páginas web o los blogs que yo más utilizo a la hora de estudiar la Biblia, y realmente no necesariamente tienen que utilizar esos, también hay libros que son excelentes. Entonces realmente es experimentar qué es lo que te gusta más, qué es lo que sientes que le sacas más provecho. Otra cosa que es muy importante a la hora de estudiar la Biblia y que yo recomiendo 100% es que cuando estés leyendo algo y no sepas el significado de una palabra, encierres esa palabra y te vayas a un diccionario o a la fuente de la sabiduría del conocimiento, Google, y busques el significado de la palabra. Algo que a mí me sucedió, y es que cuando yo empecé a leer el Nuevo Testamento, yo no sabía a qué se refería cuando mencionaban la ley. Yo veía que había muchos pasajes, muchos versículos en donde se referían a la ley y yo no sabía qué ley era esta, si era una ley política, una ley religiosa, qué tipo de ley es esta. Luego de que busqué qué se refería cuando hablaba de la ley, pues es como la forma en que los judíos llamaban a los libros del Antiguo Testamento. Entonces la ley era el Antiguo Testamento. Ahora les voy a compartir dos técnicas que yo utilizo para de verdad sacarle provecho, sacarle la mayor cantidad de jugo a ese estudio de la palabra. Y la primera es seleccionar el pasaje, obviamente que vamos a leer el versículo, y hacernos las siguientes preguntas. ¿Quién es para quién está hablando? ¿Quién escribió este pasaje? ¿Qué es para qué está diciendo el autor?
¿Qué mensaje está dando? ¿Cuándo es para cuándo fue escrito? ¿Qué estaba sucediendo en ese momento? ¿Dónde es el lugar donde fue escrito? ¿Por qué fue escrito? ¿Qué estaba aconteciendo que el autor creyó necesario escribir este mensaje? ¿Cuál es el propósito? Y algo que nos puede ayudar a entender esto, pues es realmente saber el contexto. Podemos leer los versículos que preceden a este pasaje o incluso los que están después de este pasaje, y esto nos puede dar una idea más clara del contexto que rodea a el pasaje que estamos leyendo. Y lo último, cómo aplicar este mensaje a mi vida. Y la última técnica que les quiero compartir el día de hoy es una técnica que se llama SOAP. SOAP en inglés significa jabón, pero les voy a poner acá las iniciales y les voy a decir qué significa cada una. Vamos a empezar por la letra S. La letra S aquí la vamos a tomar para la palabra scripture, y scripture en español es escritura. Y en este paso lo que vamos a hacer es seleccionar, vamos a leer nuestro pasaje, ¿verdad? Y luego vamos a seleccionar un versículo, el versículo que más nos haya llamado la atención, el versículo que más sintamos que nos haya hablado, y vamos a escribirlo. Y vamos con la letra O, que significa observation. En español es observación, y aquí lo que vamos a ver es qué está diciendo Dios a través de esto. ¿Qué puedes interpretar que está queriendo transmitir? ¿Qué mensaje está queriendo dar a partir del versículo que seleccionaste? Luego vamos con la letra A, que significa application, y application en español es aplicación. Y este es el paso en donde vamos a tratar de ver cómo aplicamos este mensaje a nuestra vida diaria. ¿Cómo lo podemos aplicar a nosotros mismos? Y el último paso es la letra P, que significa prayer. En español es oración. Y aquí lo que vamos es hacerle una oración a Dios, pidiéndole que nos ayude, que nos enseñe, que nos guíe, que realmente sea Él llevándonos a aplicar esta palabra en nuestro día a día, y que no se quede solamente plasmado en papel, sino que lo podamos ver reflejado y hecho realidad. Ahora sí, llegamos al final de este video, y la verdad es que no tenemos excusa, tenemos material de sobra. Tenemos que dejar la flojera, dejar el miedo, dejar de poner excusas y empezar a leer la palabra. ¿Qué puede ser más importante que escuchar lo que Dios del universo tiene para decirte? Así que si sientes que este video fue de ayuda, pues te invito que compartas con tus amigos, que le des like y que obviamente, lógicamente, te suscribas a mi canal, y nos vemos ya en un próximo video.